Bienvenidos, esto es La Batalla Legal, soy Hugo Mendoza y estamos en CTV Perú por el canal 20.4 de Señal Abierta. El día de hoy vamos a tratar el caso de Antauro Humala, su sentencia, liberación y candidatura. Para ello vamos a analizar los delitos por los cuales ha sido condenado, el beneficio que tuvo esta condición de libertad por beneficio de pena, ¿no? Por trabajo y educación, y también su candidatura. Hasta qué punto estas acciones, ¿no? Del señor Antauro Humala, de al haber cometido el delito de rebelión, como lo vamos a ver, finalmente son un contrasentido, existe una contradicción, mejor dicho, después cuando él pretende, ¿no? Candidatear, llevarse mediante las urnas con este sistema constitucional de derecho que tenemos para dirigir al país, ¿no? Teniendo en cuenta que él, repito, con el delito de rebelión, como lo vamos a analizar, se alzó en armas. Esto es, no estuvo de acuerdo con el orden constitucional, rompió el orden constitucional, no respetaba el sistema constitucional del derecho en aquel entonces en el gobierno de Alejandro Toledo, y ahora quiere candidatear o pretende ser candidato e inscribir un partido político justamente sobre este sistema constitucional que en su momento él mismo con sus acciones negó no estar de acuerdo y no respetar. Entre estas y otras cosas más, para esto hemos invitado al doctor Víctor García Toma, quien es un profesor universitario, especialista en Derecho Constitucional y actualmente también designado para la comisión consultiva del actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Sin más preámbulos, creo que todos los que hemos estudiado Derecho, hemos pasado por las aulas universitarias, conocemos de la trayectoria, ¿no? y la lucidez del doctor Víctor García Toma. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted, Mayo, por la invitación. Bueno, doctor, conociendo de su trayectoria, este delito, como decía, ha cobrado especial relevancia, sobre todo el de rebelión. Antauro Humala fue sentenciado por rebelión, por homicidio y otros delitos más, porque hubo una suerte de concurso. Pero concretamente, el delito de rebelión se dice que es un delito que atenta contra el orden constitucional, rompe el orden constitucional porque la persona que se alza en armas, ¿no? Quiere justamente quebrar ese orden, quiere imponer su idea para poder dirigir en su entender de las personas, y en este caso de Antauro Humala, de una manera más correcta, porque considera que no era correcta aquel entonces del gobierno de Alejandro Toledo. ¿Qué tan grave es estas conductas que atentan contra el orden constitucional? Porque es importante, la pregunta concreta es mantener un orden constitucional dentro de un país, por la democracia, por la paz social. ¿Cuán importante es este orden constitucional y se ha respetado? Nosotros desde 1823 escogimos un sistema político, y ese es el sistema de la democracia representativa, que tiene como fundamento el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, y esta participación se da en varios planos: sufragio activo, sufragio pasivo, participación a través de organizaciones políticas o acciones cívicas que tengan una finalidad política. Entonces, este sistema democrático fue el que intentó, felizmente, sin éxito, ser depuesto por el señor Antauro Humala. Resulta curioso, y eso viene a cuento en relación a lo que usted ponía hace unos segundos, de que años después este señor pretenda auparse a ese mismo modelo y dirigir los destinos del país, ¿no? Es una contradicción. Y yo creo finalmente, en relación a esta primera pregunta, es que la democracia tiene como signo y como regla la tolerancia, pero tolerancia con los tolerantes e intolerante con los intolerantes. En consecuencia, creo que este tipo de personalidades psicopáticas para la democracia no deberían tener acceso a los espacios públicos, ¿no? Claro. Usted acaba de mencionar una palabra muy importante, la tolerancia. Y la tolerancia entendida no desde un aspecto familiar, ¿no? Sino deberíamos entenderlo desde un aspecto incluso, diríamos, filosófico, porque la tolerancia no necesariamente
repito, es un tema trivial si no fue analizada por grandes filósofos, ¿no? De los que analizaban las estructuras, la organización del Estado y de cómo debería llevarse a cabo. Entre uno de ellos es John Locke. Entonces, esta tolerancia es importante para una convivencia pacífica. Entonces, usted nos dice, con mucho criterio, claro está, él no fue tolerante en su momento. Entonces, nos hace pensar o discrepar, criticar, sospechar válidamente de su candidatura actual, porque si no fue tolerante en su momento contra este orden constitucional que ahora él se quiere arropar para poder llegar al poder, entonces es fácil pensar de que una vez, por decir un ejemplo, un supuesto negador llegado al poder, él pueda desde adentro desarrollar conductas mucho más nocivas para el Estado, ¿no? Entiéndase, hasta hacer una dictadura. Totalmente de acuerdo. La democracia es el libre juego de las ideas, es el respeto mutuo a nuestras posiciones y opiniones que finalmente se dirimen, digamos, civilizadamente a través del sufragio. Y es esa expresión del sufragio la que le dio al señor Alejandro Toledo la conducción de los destinos del país. Cuando un individuo rompe esas reglas básicas de no respetar las ideas ajenas, cuando encaramándose contra la voluntad de la mayoría de la ciudad, del país que ha establecido a una autoridad, en consecuencia, el problema central es que corre en peligro el propio sistema, ¿no es cierto? Y abre las puertas a posiciones autoritarias y hasta totalitarias, de ser el caso. Correcto. Y teniendo en cuenta, como usted nos acaba de señalar, el peligro de personas que van a dirigir el hilo de nuestro país y convertirse de alguna manera en personas totalitarias, autoritarias, la importancia que ha cobrado con el expresidente Castillo, con la conducta que ha adoptado el 7 de diciembre del año pasado, entonces cobra importancia este tipo de conductas, sobre todo en la actualidad, ¿no? Y más aún que se está analizando o se está atentando contra este tipo de conductas del expresidente Pedro Castillo, repito, y de Antauro Humala en su momento, contra un bien jurídico, hablando en términos jurídico-penales, muy importante, ¿no? Que es la estabilidad social, el orden constitucional que finalmente genera una suerte de convivencia pacífica. Dicho esa importancia, ¿no se tendría que hacer alguna modificación en el aspecto del Código Penal para que cuando se logre una sentencia también se le imponga una suerte de impedimento para que puedan ejercer cargo político en el futuro, teniendo en cuenta, como acabamos de analizar, que son personas que no respetan el orden constitucional y mucho menos lo van a hacer cuando ingresen bajo las mismas reglas del juego, porque sería una contradicción que finalmente lo respeten? ¿No se estaría limitando con una modificación de este tipo algún derecho fundamental? ¿O es que esta limitación, si es que lo hubiere, está justificada por un fin constitucionalmente mayor? Diríamos que la democracia representativa a lo largo de su historia ha ido más bien rompiendo las limitaciones para su acceso y para su goce, ¿no? La limitación de la edad, el sexo, el origen étnico. Habían grupos ocupacionales como los policías o los militares que no podían votar y hoy pueden hacerlo. Sin embargo, en los últimos años, diríamos que después de la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno a la inversa, y es que cuando el fascismo, digamos, se apropió de Italia y de Alemania, y utilizando los resortes de la democracia, destruyó la democracia, violentó los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, e impuso un modelo en donde ya no existía la relación armónica entre Estado y ciudadanía, y la de los ciudadanos entre sí mismos, sino impuso una autoridad personalista, guiada por sus pasiones, por sus sueños, por sus prejuicios, ¿no es cierto? Entonces, frente a ellos surgió el concepto de democracia defensiva. La democracia no puede ser boba, tiene que alertarse y ponerse al frente de quienes quieren destruirla.
Y si la idea de la democracia es la participación general de los ciudadanos, en realidad lo que estamos planteando con esta democracia defensiva es que los ciudadanos puedan seguir manteniendo el derecho de poder expresarse y de poder participar libremente en los asuntos que son de interés común, ¿no? Correcto. Entonces podríamos decir que una suerte de impedimento a las personas que han cometido este tipo de delitos para que en el futuro no puedan participar, así como en los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? El quien tenga sentencia por delito doloso, se dice, no puede participar en cargos públicos si es que ha sido condenado por corrupción. Entonces acá hay un impedimento. Bajo esa misma lógica, entonces, sería constitucionalmente válido poder incluir un impedimento de esa naturaleza, teniendo en cuenta lo que usted nos acaba de explicar muy claramente, la importancia de respetar el sistema democrático y el orden constitucional, ¿no? Para evitar, mejor dicho, que personas que tengan este tipo de ideología, este tipo de comportamientos, este tipo de rechazo a la democracia y al respeto de la sociedad que ha llevado sus votos para elegir para mal o para bien a un determinado representante, no pueda incurrir en la vía política más adelante. De acuerdo, pero con una atingencia, ¿no? Hay rebeliones y rebeliones. Si el día de mañana, por ejemplo, personas como el señor López o la señora Machado en Venezuela o en Nicaragua, en donde existen dos dictaduras muy aviesas, se produjese un acto de rebelión y lamentablemente sus inspiradores fueran condenados, esto, digamos, no les debería servir como cepo para que en el futuro, cuando se restablezca la democracia, ellos puedan participar, porque el acto de rebelión se hizo fue para defender valores democráticos, ¿no? Entonces, creo que habría que hacer esa atingencia, ¿no? Entonces, queda claro que existe aquí una tarea para revisar, evaluar y poder adoptar la modificación que sea más conveniente en pro del respeto de este orden constitucional. Hay que hacerlo, digamos, con particular sagacidad para que no se diga que es una ley con nombre propio, ¿no? Porque no habría que personalizarlo en el caso del señor Humala, sino en general describir todas aquellas conductas que han llevado a la posibilidad, a la amenaza o al quiebre efectivo de la democracia, que sea el elemento constitutivo para, digamos, restringir el derecho de participación activa, ¿no es cierto? Correcto. Y aquí tendríamos, a propósito de lo que dice el doctor, tres casos recientes, desde el 90, ¿no? Podríamos decir Fujimori, con el autogolpe, Antauro Humala, también atentando contra el orden constitucional en el lanzamiento de armas, y último, Castillo, el 7 de diciembre. Entonces, haciendo ese pequeño antecedente solamente de los últimos 23 años, podríamos decir, para evitar ese nombre propio, porque claro está, ninguna ley tiene que ser el nombre propio, sino ingresar esas justificaciones jurídicas constitucionales, podríamos decir que en estos últimos 23 años, pues nuestro orden constitucional ha estado constantemente, si se quiere, puesto en peligro y por tanto se justificaría que se ponga este tipo de... Y estamos dejando a uno fuera de lado, que es Vizcarra, porque definitivamente la disolución inconstitucional del Congreso, lamentablemente avalada por una malhadada sentencia del tribunal, debería ingresar a esa... claro, usted se refiere al cierre del Congreso por esta interpretación fáctica de la negación de confianza. Claro. Por decirlo un ejemplo, ¿no? O un aspecto, si bien no desde un punto de vista de rebelión propiamente dicha, pero sí... El quiebre del orden constitucional. El quiebre del orden constitucional. Sí, violencia física, pero con violencia jurídica, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un punto muy importante, porque nos damos cuenta que el atentar contra el orden constitucional no necesariamente tiene que ser con violencia, sino también como este ejemplo que muy claramente lo pone usted sobre la mesa, sobre esta interpretación de la... interpretación fáctica de la confianza que dio Martín Vizcarra, que dicho sea de paso ha sido muy discutible y cuestionable porque hasta se cerró el Congreso. Y de los 4 casos que usted ha mencionado, yo diría que el de Humala es el menos grave. Digamos, es el más grave en la medida en que hubo víctimas, muertos. Claro. En ese sentido. Pero menos grave, digamos, en su significación e importancia, porque en nosotros 3 se utilizó el aparato del Estado, ¿cierto? Desde el Estado para romper el orden constitucional,
¿no? Ese es un asunto aún más grave, ¿no? Ah, correcto, claro. Usted dice, y con mucha razón, el de Humala en términos del quebrantamiento del orden constitucional efectivamente realizado, Sí, no sería tan grave porque si bien se alzó en armas, hubo sangre, ¿no? Hubo muertes, secuestros, o sea, delitos sí, sí, sí. realmente muy graves, pero no logró quebrantar de una manera tal el orden constitucional. Si bien lo puso en peligro, digámoslo así, pero no lo logró romper. En cambio, los otros sí, como dicen, ¿no? Claro. O al menos, Son personas que tenían un título de legitimidad democrática que ellos finalmente desprecian, tiran por la borda, utilizan en algunos casos a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional, utilizan los resortes del poder para consumar este atentado contra el Estado de Derecho, ¿no? y justamente ahí viene la justificación Sí. quizás del por qué este tipo de personas no puedan ingresar al terreno político, porque eso es el claro ejemplo de que cuando estando ahí, estando legitimados constitucionalmente, hagan uso y abuso de estas instituciones y puedan finalmente quebrar el orden constitucional, ¿no? El tema en general de las inhabilitaciones judiciales, las inhabilitaciones políticas, los impedimentos para postular son necesarios hoy porque el Perú en particular, no es el único país, pero el Perú en particular tiene un déficit de credibilidad ciudadana. Es decir, el Estado ha funcionado, el gobierno ha estado funcionando de manera tan mal, sobre todo en temas vinculados con la moral pública, con la transparencia, los claros signos de corrupción y por otro lado la insatisfacción para la correcta prestación de servicios públicos que la ciudadanía ha tomado distancia. Si queremos que recuperar a la ciudadanía al bando de la democracia, que es lo que está en juego hoy, tenemos que dar muestras de que el sistema procura que vayan los mejores, los más idóneos, los más aptos, los que no tengan la pechera manchada por algún acto que es inmoral o ilícito, ¿no? Correcto, justamente para eso sirve este espacio, estimado doctor, y estamos analizando, y en otros programas lo hemos dicho, analizamos estos temas que en algún momento han cobrado importancia y la de Antauro Humala también, que duda cabe, si bien han pasado prácticamente casi 19, ya 20 años, pero que es importante tocarlos porque, como usted bien ha señalado, las personas que intentan obtener un cargo público, sea como servidor, funcionario y sobre todo político, que buscan el respaldo de la población para justamente evitar y seguir degradando nuestra clase política, tienen que ser personas lo más pulcras, intachables, idóneas posibles, que no hayan tenido ningún tipo de cuestionamiento, porque finalmente después se termina perjudicando y la aceptación en la ciudadanía es bastante baja y muchas veces hasta sirve para que aquellos enemigos políticos puedan por ahí ingresar y cuestionar y terminar por derribar a un opositor político, y lo que se trata es tener pues una suerte de estabilidad y de legitimidad, y eso creo, como usted bien lo dice, lo vamos a lograr con personas que no tengan pues ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Así es. Porque finalmente es la democracia del que nosotros nos servimos y vivimos pacíficamente. Otro aspecto que quería tratar para ir terminando, doctor, la entrevista es, el señor Antauro Humala obtuvo su libertad con una figura de redención de pena por educación y trabajo. Y como sabemos en los medios de comunicación, estos temas de educación y trabajo han sido cuestionables porque hay hasta ciertas contradicciones, porque una cosa dice el y otra cosa dice él, ¿no? En sus declaraciones. Eso nos muestra la debilidad de nuestro sistema, ¿no? También del Instituto Penitenciario, porque con estas contradicciones nos hacen pensar de que probablemente esa redención no esté sustentada en verdaderas horas de trabajo y de educación. Es curioso que una personalidad como de la que estamos hablando, en más de una oportunidad haya sido imputado y con todas las pruebas del caso de que se dedicaba a ciertos vuelos dentro del centro penitenciario,
que ha dado muestras de agresividad y de violencia, no solamente en el centro carcelario, sino incluso faltando el respeto a las autoridades judiciales, en donde no está claro en qué han consistido sus labores, porque no hay coincidencia entre lo que él manifiesta y lo que ha declarado el INPE. Todo diera a entender que fue parte de un arreglo político, bueno, y que en su momento creo que por dejadez, por negligencia, nadie cuestionó, porque yo creo que lo primero que debió llamarse es el ministro de Justicia para que precise, ¿no?, los alcances y contenidos de ese informe penitenciario, que es lo que le sirve de base, creo, al juez para tomar la decisión, ¿no? Exacto, y más aún con una intervención del juez, como usted dice, poder tomar la mejor decisión, si efectivamente se dio o no se dio, y no darle ese beneficio de redención. Y luego, a las pocas semanas de haber salido de la cárcel, da una oda al señor Abimael Guzmán, exaltando, ¿no es cierto?, a que el terror es un mecanismo eficaz, eficiente para, digamos, el acceso al poder, ¿no? Justamente lo que veníamos hablando, personas que tienen claro rechazo contra el orden constitucional que actualmente vivimos y esta democracia representativa y todo, pero que después comienzan a hacer una suerte de partido político, de candidatear buscando esos votos de aquel sistema que ellos rechazan. Esto es una paradoja que es importante ponerlo sobre la mesa para que la ciudadanía pueda analizar y realmente pues sacar sus conclusiones si este candidato nos está diciendo la verdad, si es creíble o es que simplemente está sometiéndose a estas reglas para poder llegar y una vez puesto en el poder pueda desde adentro, como hablábamos hace un momento, atentar contra todo el orden democrático, constitucional y demás, ¿no? ¿Por qué es importante vivir con y en la Constitución? Entre otras cosas porque la Constitución es un estatuto de poder que nos indica quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. Es decir, racionaliza, ¿no es cierto?, la actuación de la autoridad, le coloca límites, le señala estrictamente sus competencias. En consecuencia, permite a los ciudadanos asegurarles el espacio de libertad para el libre desarrollo de su personalidad y para que dentro de ese contexto se fomente el bien común. Entonces, si desaparecemos las reglas constitucionales, regresamos a la teoría del hombre, el lobo del hombre, ¿no? Entonces, el hombre, ¿no? El leviatán, todo lo demás. Así es. Y tantos años, tantas décadas y revoluciones, como usted conoce, que se ha tenido que pasar para lograr este tipo de sistemas. Si bien se dice el sistema democrático, la democracia representativa, no es un sistema perfecto, creo que no lo hay, pero qué duda cabe de entre todos los que existen y hemos visto en la historia, es la que mejor permite vivir en paz social y lograr el bien común, como usted dice. En el Perú, sobre todo, que hemos vivido largos periodos de dictadura en donde no existían derechos fundamentales, en donde el poder judicial había sido capturado. Y luego también en el Perú hemos vivido periodos muy intensos de populismo, ¿no es cierto?, de hacer o decir aquello que la muchedumbre considera que es lo correcto, ¿no? Entonces, decir que como no hay justicia, hay que apedrear o matar al antisocial. Entonces, claro, suena muy bonito, la gente dice, sí, efectivamente no hay policía, pero evidentemente eso es regresar pues, a la época de los picapiedras, ¿verdad? En vez de proponer esas medidas, tratemos de mejorar nuestro sistema de seguridad ciudadana, pero no a la inversa, ¿no? Claro, mejorar nuestras instituciones, fortalecerlas, mejorar la meritocracia, reforzarla. Colocar a los mejores hombres. Así es, porque así vamos a lograr una mayor legitimidad de nuestra sociedad y no a la inversa, como dice, porque si no, no evolucionamos, sino involucionamos. Y la idea es sacar el mejor provecho posible, el mayor provecho posible de este sistema democrático, de esta democracia representativa, que, como bien acabamos de señalar, no es la perfecta, pero creo que sigue siendo la mejor hasta ahora. Hasta que se pruebe que otro sistema a nivel mundial, de comparativo, si se puede ver, existe otra que pueda superarla. Muchas gracias, doctor, por muchas gracias por la invitación. Ha sido una conversación muy placentera. Muy amable. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa comercial. El doctor Víctor García toma para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Estamos en La Batalla Legal en CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta.
CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal y estamos en CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta. Para los que recién sintonizan nuestro canal y están viendo el programa, estamos hablando del señor Antauro Humala. Estamos analizando su sentencia de liberación y su tentativa de candidatura para lograr un puesto político, para ser líder del país. Como todos saben, sus aspiraciones políticas siempre han estado presentes en este personaje. Pero sobre todo vamos a analizar o vamos a seguir analizando con nuestro segundo invitado hasta qué punto estas contradicciones que hablábamos con el primer invitado se pueden agudizar y por qué esto se debe corregir en pro de seguir defendiendo el orden constitucional y la democracia representativa que finalmente nos permite vivir en paz y buscar el bien común en nuestra sociedad actual. Para ello tenemos a nuestro segundo invitado, el filósofo y sociólogo Áureo Segarra. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y poder compartir sus ideas y nuestras ideas sobre el señor Antauro. Siempre es grato analizar un poco la política y su implicancia que esto tiene en la vida de un país. Correcto. Muchas gracias. La primera pregunta, esta contradicción que estábamos hablando con el doctor Víctor García Tomás se la trasladó a usted. Decíamos que existe una contradicción en el comportamiento del señor Antauro Humala, porque con el andahuaylazo que se conoce, por el cual fue condenado, ¿no?, durante muchos años, él comunica algo, ¿no?, porque las acciones comunican algo. Él comunica su desprecio por el orden constitucional. Él comunica su rechazo por la democracia representativa, porque justamente con su alzamiento en armas lo que busca es romper, quebrar este orden constitucional para imponer su forma o idea de gobierno. Pero ahora, después de casi 19 años aproximadamente que salió libre por una redención por trabajo y educación, que también lo hablaremos en su momento, pretende organizarse políticamente y sobre ese orden constitucional que él mismo en su momento rechazó y despreció, ahora quiere llegar a formar su partido y posiblemente su intención, y claro está, es ser presidente de la República, conducir los hilos de este país. ¿No existe una contradicción en ese comportamiento? Pero este comportamiento no es un tema solo de las andahuelas, tiene un origen. Correcto. Y el origen es que conjuntamente con su hermano Ollanta Humala, que llegó a ser presidente, hicieron un acto insurreccional en Locumba, en Moquegua, frente al orden constituido con la presidencia de Toledo. Pero como usted ha podido notar,
las malas acciones se ven reflejadas justamente en efectos negativos, no solamente para el sistema democrático, sino para el arquetipo que debe tener una sociedad con relación a un presidente. Ollanta Humala fue premiado, enviado a París por Toledo como agregado militar, regresa y se convierte en presidente. O sea, Toledo Eso es el origen. O sea, Toledo, lejos de proteger, de cautelar, de mantener incólume el orden constitucional que felizmente no fue finalmente quebrado por este alzamiento en armas del Andahuaylazo, premia. Por supuesto, es como si estarían premiándole pues, a Castillo, ¿no? Por el famoso, y según él, el intento de golpe, ¿no? Es un golpe, y es una insurrección lo otro. Y eso finalmente termina debilitando nuestra democracia, nuestras instituciones, el orden constitucional. La sociedad tiene que estar reflejada con la persona más idónea, se supone, ¿Por qué? en la más alta magistratura del país, que es la presidencia de la República. Ahí quisiera un poquito usted nos pueda profundizar con su experiencia, ¿no? Tanto profesional y todo lo que usted pueda conocer de nuestra historia de la República. ¿Por qué es importante para que nuestro público pueda escuchar? ¿Por qué es importante que las personas que van a detentar un alto cargo sean las mejores, las idóneas, probas, sin tipo de cuestionamiento? ¿O es que es una suerte, como actualmente creo se ha agudizado esta polarización, llevarlo a un terreno que desde mi punto de vista, desde mi opinión, me parece absurdo, a decir que es discriminatorio, que solamente se quieren personas profesionales, preparadas, y no a alguien que representa realmente, o me representa, por más que no tenga esa preparación, y pues ahí estaría radicando una suerte de discriminación? Claro, obviamente porque la discriminación no viene por el tema de color de piel, ni por las situaciones económicas, ni por esto. Hay requisitos que se deben de cumplir. Y esos requisitos, si bien es cierto, están establecidos en la ley, pero también están establecidos en la ley de leyes, que es la Constitución del Estado. Entonces, la persona que que pretende detentar la más alta magistratura, obviamente tiene que ser una persona idónea, no solamente en conocimiento, sino también en valores éticos. Y eso para poder transmitir una suerte de respeto, de legitimidad frente a la sociedad, y esté limpio, si se quiere el término, de cualquier tipo de objeción, de oposición, de crítica, de deslegitimación, porque finalmente esta persona que no cumple estos requisitos o no es la más idónea, termina dañando al puesto o a la institución en la cual es designado. Claro. Esto es desde el punto de vista ético dentro de la estructura social. Pero veamos la estructura jurídica. Entonces entremos al tema de fondo. Y el tema de fondo es la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia inicial que tuvo el señor Humala por haber hecho un acto que derivó una masacre, yo lo llamo una masacre de los policías, que fallecieron 5 policías, y por lo cual tuvo una sentencia de 25 años, ¿no es cierto? Correcto. Inicialmente. Correcto. Luego del año 2017 lo reduce el mismo Poder Judicial a 17 años. Por redención, por trabajo y educación, dice. No, a 17 años. Y luego, posteriormente, se acoge al beneficio penitenciario, ¿no es cierto? Por trabajo y educación. Y sale liberado recientemente. Correcto. Ese es el tema, primero de la sentencia, la reducción de esa primera sentencia a una segunda sentencia, y luego su liberación. Bien, la pregunta es, ¿puede una persona sentenciada por homicidio, Secuestro, simple secuestro, ser candidato a la presidencia de la República? Esa es una primera interrogante. Más allá del tema ético, valorativo, más allá de eso, sino estrictamente jurídico. ¿Puede esta persona ser candidato? Según los especialistas del tema del derecho penal, dice que sí. porque no tiene ninguna limitación o prohibición en su sentencia. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República?
alguien quiere ser candidato. A nivel constitucional. Así es. Primero, cumplir lo que dice la Constitución, ser mayor de 35 años y ser peruano de nacimiento. ¿Cumple la Constitución, señor Antauro Humala? Sí. Muy bien. Veamos. Lo segundo, tener un partido político que esté inscrito en el ROP y en el Jurado Nacional de Elecciones. Porque sin partido es complicado para que él sea presidente. Correcto. Tercer requisito que él necesita tener, haber hecho la elección interna, es decir, la democracia interna dentro de su partido. Las primarias. Las primarias, para que salga elegido. Y el último cuarto es no tener sentencias condenatorias por terrorismo y narcotráfico. ¿Tiene él sentencias por eso? No. Entonces, ¿está en condiciones de ser candidato a la presidencia? Sí. Sí está. Correcto. Ese es, digamos, el marco jurídico y social en que se está desarrollando esa pretendida candidatura. Y justamente por esa posibilidad que él tiene de poder ser candidato presidencial, es decir, porque no existe ningún impedimento para poder ser candidato, es que tratamos estos temas y hemos puesto sobre el tapete lo siguiente. Así como en el tema de terrorismo, narcotráfico, por considerarlos delitos sumamente graves, y por tanto su consecuencia es el impedimento de poder detentar cargo político, público, etc., también queríamos analizar si este tipo de delitos, nada menos, secuestro, como usted bien lo ha dicho, homicidio y rebelión sobre todo, que es el atentado contra el orden constitucional y democrático, también no se justifica que a la luz de la actualidad y con todos los antecedentes de varios gobernantes que han podido atentar contra el orden constitucional, no justificaría ponerle un impedimento también por la gravedad, repito, porque se atenta nada menos contra el sistema en general, ¿no? Constitucional, democrático, con este tipo de delitos. No es grave también para poder ponerlo como un impedimento futuro, porque ¿quién va a querer tener, para ponerlo más claro, a una persona que dirija el país como jefe supremo del Estado, como presidente de la República o presidente de la República, que sabemos no cree y no respeta el orden constitucional, el orden democrático? Mire usted, hay muchas modificaciones que hay que hacer sobre este tema, porque efectivamente una persona sentenciada por homicidio no puede estar, digamos, detentando la más alta magistratura. Ese es un hecho. Pero eso no es un requisito en este momento exigible, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que le debe de corresponder a cualquier ciudadano, al Congreso de la República y a cualquiera de los parlamentarios? Una iniciativa parlamentaria, ¿correcto? El propio Ejecutivo podría, la Constitución le da la prerrogativa de que toda iniciativa del Ejecutivo tiene justamente prioridad sobre cualquier otro proyecto propuesto por cualquier parlamentario o grupo de parlamentarios. Entonces, podría ser una modificación penal, pero yo me voy un poco más allá. Esto debe ser constitucional. Hay vacíos en la Constitución, como el 117, que no te permite, por ejemplo, con claridad decir que si se puede investigar o no los funcionarios de la Presidencia de la República. O el presidente puede estar violando flagrantemente y usted no le puede iniciar una investigación. Es impensable, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que hay que modificar en la Constitución, ¿no? Correcto. Quizás este tema, como usted señala, desde un punto de vista de una modificación constitucional, valga la redundancia, en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, para poder incluirlo, también así como son los requisitos para poder detentar el cargo de presidente, también cuáles son aquellas condiciones que no deben de tener para no lograr o no poder ni siquiera postular, ni inscribirse, ni detentar un cargo político. Es correcto. Ahora bien, esto analizamos desde el punto de vista jurídico y vemos que efectivamente Antauro puede ser un candidato a la presidencia. ¿Cuál es la implicancia que esto tiene? ¿Qué posibilidades él tiene de aquí a 3 años? ¿Cuáles son las posibilidades reales? Yo creo que va a ser, si él logra, digamos, inscribir sus movimientos
del etnocasverismo o de la alianza esta de universitaria, de sindicales, reservistas, etcétera. Si lograse el inscribir o tuviese un partido político que le permita participar, creo que va a ser un actor importante en la escena política, porque no descuidemos a Antauro Humala. Él ha tenido una salida, como hemos visto, en determinado sector social. Hay mucho resentimiento, y a veces un resentimiento hasta irracional, por el descuido, el abandono de las regiones, la ausencia del Estado. el descuido de hacer buenas políticas públicas de calidad, de destrabar proyectos de desarrollo como el de Máquez, como el del caso en La Libertad, por ejemplo, o proyectos de gran envergadura aquí mismo, ¿no? Como la línea de la Metro 2, 3 y 4, ¿no? Que dan mucha fuente de trabajo, ¿no? Hay proyectos de desarrollo. Ese descuido, por ejemplo, de la educación, de calidad y de valores y de principios, que se ha descuidado. El tema de una salud que se ha convertido en solamente reactiva, pero no preventiva, ¿no? El tema de la inseguridad. Y no me hablo solamente de la inseguridad ciudadana, el secuestro, el pillaje, el bandolerismo, la victimización de las personas, sino me estoy refiriendo también de tener un poder judicial predictivo, un ministerio público predictivo, que le dé seguridad al ciudadano, a las empresas, a los países que hacen tratados internacionales con nuestro gobierno, con nuestro país. Entonces, eso se requiere como seguridad. Impulsar todos los grandes potenciales que tiene el país. Tiene 4 motores de gran desarrollo. El motor de la minería, el motor, por ejemplo, de la pesquería, que en un momento, recordará usted, llegamos a ser el primer productor en harina de pescado. Claro. ¿No es cierto? Con Banchero Rosso. Con Banchero. Sí, pues, correcto. Tercero, tiene usted la agroexportación, la agricultura. Tiene el turismo como 4.º motor. Tenemos un bono demográfico increíble. Estamos entre las 20 naciones de las 170 y tantas naciones que somos menos de 50 años, somos el 61% de los 33 millones de habitantes. Ese es valiosísimo. Entonces, todos estos defectos del Estado que no llegan, que no aprovechan estos 5 motores, como usted muy claramente los ha señalado, que no se logra aprovechar y finalmente no se logra llegar al ciudadano final con resultados tangibles, esto es aprovechado por este tipo de personas, ¿no? Como Antauro Humala, pero, su grupo. Pero mire usted, si una niña de 8 años, 10 años, tiene que caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros para ir a su escuela, ¿usted cree que no hay un resentimiento ahí? ¿El abandono? Dígame usted, un poblador que no encuentra una posta médica, mínimo una posta médica preventiva para poderle tratar, ¿usted cree que no genera resentimiento? Lo capitaliza muy bien ese descontento, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? Salarios insuficientes, ¿no? Entonces, hay un descontento tremendo que no se está viendo, no solamente al interior del país, acá mismo en Lima. Sí, acá también en las zonas alejadas de la metrópoli, ¿no? Mire, Se ven asentamientos humanos con... usted suma la primera votación, 10.9 de Castillo. Sume usted lo de la señora Mendoza. Y sume usted, además de 2 o 3 movimientos vinculados a izquierda, estamos hablando de cerca de 20%. De que no es poco. Correcto. Entonces, recapitulando, todos estos defectos del Estado, repito, es bien capitalizado, o el peligro es que, en este caso, Antauro Humala y con todo su proyecto político lo pueda capitalizar bien, y existe una posibilidad de que llegue al poder, si bien quizás todavía aún para no detentar la presidencia de la República, pero que duda cabe para llevar congresistas al Parlamento. Y hay el riesgo que, si vamos a suponer que este modelo político que tenemos hoy día, con las mismas caras, los mismos rostros, que ya los conocemos, que ya los sabemos, con partidos que han llevado a la presidencia, algunos de ellos, y que han sido un desastre,
Porque el problema del país no es cuando entró Castillo, por favor no nos engañemos. No es cuando entró Castillo. Hace 30 años que venimos este calvario. Tenemos reservas internacionales con 65 mil millones de dólares, fondos de contingencia, todo eso es muy bien, una estabilidad macroeconómica fabulosa, una inflación hasta antes de este problema de la pandemia, ¿no es cierto? Muy controlada, todo eso está muy bien. Pero ¿y el factor social? ¿Qué hemos hecho por la educación? Es la deuda del ¿Qué Estado. hemos hecho por la salud? Pero son los sucesivos gobiernos. Entonces, el problema del país es la corrupción como sistema. Ya no es un problema endémico, se ha convertido en pandemia de la corrupción. ¿No es cierto? Entonces, es la corrupción y eso trae como consecuencia que lleguen personas que no están preparadas para gobernar, sino están preparadas para entrar a ver cuál es el botín del Estado. ¿Cierto? Entonces no llevan un buen plan de gobierno, no arman unos equipos sólidos para manejar este plan de gobierno y tiene usted las consecuencias. Pues, Y no solamente personas no preparadas que solamente buscan o lo ven al Estado como un botín, ¿no? Lo que acabo de Sino también se ha visto actualmente personas pseudo preparadas, pero que son activistas por eso. más que personas realmente con el perfil que se requiere para En determinar. diferentes gobiernos, gabinetes de lujo. Oiga, los gabinetes de lujo no solamente se mide porque el crecimiento económico fue de 4%, 5%, 7%. El gabinete de lujo se mide por la eficiencia integral de un país. ¿Para qué quiero yo a la acumulación de riqueza si mis ciudadanos no tienen los servicios básicos? ¿Para qué quiero? Es como en un hogar. Yo como padre de familia ahorro y mis hijos están siguiendo el colegio, mis hijos están, como hoy día es una ofensa tener el 40% de nuestros niños con anemia. Ver a mis hijos con anemia, ¿no es cierto? Es un insulto. Entonces, es más o menos igual. Entonces, ¿de qué me vas a tú a lisonjear? Claro. Ahora, otro tema también que nosotros vemos como una posible modificación es este tema de la redención por educación y trabajo que tuvo Antauro Humala. Vemos que, como usted bien ha señalado, por temas de terrorismo, algunos delitos de narcotráfico y en el caso concreto de violación y violación de menor de edad, que duda cabe que es un hecho totalmente reprochable, por eso se les anula o se ha eliminado todo tipo de posibilidad de algún beneficio penitenciario o algún tipo de redención de pena. ¿Por qué? Por la gravedad del hecho, ¿no? No se les está anulando, sino se les está diciendo cumple tu condena de manera íntegra y ahí te reincorporarás a la sociedad, porque es una suerte de sanción también por la gravedad del delito. Bajo esta misma lógica, también se tendría que modificar estos temas para los delitos de rebelión, como en este caso estamos analizando, pues también no es una cosa menor, ¿no? Si bien los otros delitos son de propia mano, son contra la persona directamente, pero aquí también es un delito muy grave porque se está atentando contra el orden constitucional, nada menos, y que te puede poner en una crisis que influye en la economía y muchos otros aspectos más y que pueden poner de cabeza a un país. Claro, hay una serie de modificaciones que hay que hacer como hemos estado conversando. El país no puede seguir en riesgo permanente. Exacto. No puede seguir. Tiene que haber un momento que tiene que pararse. Y tiene que entrar gente idónea. Y eso depende mucho de los partidos políticos y de los que se formen como partidos políticos. Que lleven gentes idóneas, gentes serias, que realicen programas de gobierno que dure 1 año a 2 años, que nos permitan. Mire usted, el gobierno necesita, solamente el gobierno nacional, 500 personas bien preparadas, no solo académicamente, sino con valores y principios. Ese es un reto bastante importante. El mismo hecho que el que va como presidente de la República, su sola presencia y su hoja de vida, respeto, tiene que generar un respeto. Correcto. La máxima investidura, ¿no? Y desde el momento que anuncia su programa de gobierno, tiene que tener cierto consenso en la población que diga, sí sabe lo que va a hacer.
¿Ve usted? Entonces, sobre eso se puede solicitar quién se suma a esto. ¿Ve? Eso es el reto que hay de aquí para el 26, por ejemplo, para todos aquellos movimientos que pretendan ser partidos políticos y después llevar a candidatos para el 2026. Y eso se sabe, ¿no? Desde hace mucho, porque teníamos, como conversábamos antes de empezar la entrevista, buenos políticos en nuestra historia, con preparación, con talante, con presencia, ¿no? Con una, pues, ética y moral buena, intachable, pero que lamentablemente son cosas que las sabemos, pero que hacemos de la vista gorda o no lo queremos mirar. Sí, y los partidos políticos terminan incluso actualmente seleccionando personas de dudosa reputación, por decirlo menos, ¿no? Y que finalmente les terminan reventando en la cara, si cabe el término, y se terminan deslegitimando, y cada vez más deslegitimación y cada vez más desaprobación, que ya no sé hasta dónde vamos a tocar el fondo. Mire, usted tocó una cosa bien importante. Mire, cuando hay filtros bien desarrollados en los partidos políticos, es bien complicado que alguien que no tenga un buen perfil de persona para detentar un cargo para alcalde o para regidor o para consejero regional digamos para el parlamento. Mire, el año 80, yo entré por Acción Popular, pero desde el primer momento el partido sabía qué es lo que vamos a hacer. En el Congreso y en el Ejecutivo. Claro. Y había gente en todos los demás partidos políticos muy bien preparados y con buenos valores. Y entonces, obviamente, de que eso generó una mayor estabilidad para el país que nos permitió años después darle el golpe que se dio pues al terrorismo. Había debate de ideas. Así. Y no eran situaciones personales. Era una situación de personas. Las graderías, como le decía al inicio, estaban repletos de estudiantes de Derecho, de Sociología, de Economía. Los chicos de cuarto y quinto año, sus profesores los llevaban a las 5 de la tarde a escuchar los debates. Porque, como le digo, no había insultos, era un debate de ideas, cada uno tenía su posición, pero eso no te quitaba que tú podías conversar y dialogar en términos de relación. Mire, hicimos una comisión bicameral de educación y esa ley duró más de 30 años. Yo presidí esa comisión de educación, pero tenía, por ejemplo, como vicepresidente a Ernesto Araiza Grundy, al doctor Luis Alberto Sánchez, a Ballesteros, a Humberto Carranza Piedra, al líder sindical Horacio Ceballos Gámez. Hubo consenso. No encuentro eso ahora. No veo eso ahora. Y menos en las propuestas del señor Antauro Humala. Bueno, si entra usted simplemente enarbolando la violencia, lo que va a conseguir es más violencia. Así es. Ahora, para ir terminando, también sabemos que hasta el momento, al parecer, el señor Antauro Humala no ha cumplido con pagar la reparación civil de 1.283.000 soles. 1.238.000, pero solamente ha pagado 200.000 soles. O sea, ahí, por ejemplo, es un tema si él podrá participar y tendrá que seguramente honrar eso, ¿no? Claro, honrar eso, pero sobre todo, como estamos hablando ahorita del comportamiento, del respeto, de la ética, de la moral, se empieza respetando la norma, se empieza respetando las decisiones judiciales. Y una manera de respetarlas, de honrarlas, es cumplir con todas las sanciones que se le han impuesto, ya sean la privativa de libertad y en este caso la reparación civil. De lo contrario, seguimos en lo mismo. Estamos frente a personas que no cumplen la calidad ética, moral para poder ejercer un cargo tan importante. Así es. Yo creo que por eso digo, usted se tiene que analizar muy bien y plantear las reformas que sean convenientes, ¿no? No solamente en el tema penal, sino en el tema constitucional. Correcto, constitucional. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un interesante debate sobre las condiciones que deben de tener todas las personas que pretenden ejercer un cargo político
tan importante como es la presidencia de la República y también, valgan verdades, en todo cargo político, llámense congresistas, alcaldes regionales, presidentes regionales, alcaldes provinciales, distritales, etcétera. Bueno, ahí tienen la información, los ciudadanos, los que nos sintonizan, para que puedan sacar sus propias conclusiones y reflexionar sobre estos puntos tan importantes, porque se trata nada menos de personas que pretenden conducir los hilos de nuestro país. Eso es todo por hoy. Muchas gracias nuevamente. Ha sido un gusto de compartir este diálogo tan interesante, sobre todo a los televidentes de CTV. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Soy Hugo Mendoza, esto es La Batalla Legal y estamos en CTV Perú por el canal 20.4 de Señal Abierta.